Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Hacía tiempo que no nos centrábamos en los libros prohibidos. Aquellos, como en este caso, que la Iglesia denomina de apócrifos, los que quedan fuera, los que no debemos de leer si nosotros tenemos esa fe hacia el mundo católico. Pero claro, resulta que cuando lo tienes entre tus manos, se llama el profeta, el libro de Enoc. Y entonces comienzas a entender posiblemente esa falta de interés en la lectura o esa prohibición, pero de veras que es algo ultra interesante. Estamos en un texto apócrifo que data del siglo III o II antes de Cristo. Se denominan intertestamentarios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y hay unas teorías muy interesantes, muy desconocidas a lo largo de todos estos capítulos, y quienes crean incluso en los creadores. Habla de quién crea el mundo, cómo se crea el mundo. Habla de unos ángeles caídos que los llaman los vigilantes. Y los vigilantes son los que empiezan a ayudar o los que de forma errónea a los seres humanos les dan las prácticas, las herramientas de dominar el fuego, dominar los metales, dominar la agricultura e incluso las creaciones tecnológicas. Esto me encanta. Posibles creaciones tecnológicas en un mundo completamente antiguo. Así que estamos ante un libro muy interesante que les invito de verdad a escuchar este programa porque de nuevo regresa un enigma bíblico. A mí no me ha dejado indiferente. Me ha parecido alucinante. Esta noche, el libro de Enoc. Comienza Abismo. Muy buenas noches, aquí en Aragón Radio, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, en nuestro estudio. Dentro de poco cambiaremos. Haremos un programita especial el 12 de agosto sobre el eclipse y ascendemos de, no sé si de niveles, pero por lo menos de niveles del edificio sí, lo haremos en el plató principal y será un estilo algo distinto, más distendido que esta televisión. Cambiamos un poco la estructura y bueno, yo espero que les guste y que nos apoyen, porque eso es lo importante para poder seguir aquí, arriba y donde haga falta. La cuestión es que yo quería hablar de este libro de Enoc. Llevaba bastante tiempo, hay varias peticiones de nuestros oyentes que llevan tiempo insistiéndome, tienes que hablar del libro de Enoc, por favor, hablad del libro de Enoc y desengranar esa historia. Bueno, yo todo lo que me llega intento hacer caso e intentamos hablar de ello, claro, no de forma inmediata, vamos a buscar tiempo, por eso siempre les animo a que me envíen ideas, a que me envíen temas y poderlos desgranar. Pero claro, yo no me imaginaba que me iba a encontrar con un libro tan interesante, o por lo menos que te hace reflexionar de tal forma y conectar con otros conocimientos que tú tienes desde un mundo prehistórico, conocimientos del Génesis, y de pronto ves cómo se desmorona parte de tu montaña de creencias sobre ciertas formas de la creación. Y empiezas a entender películas, la de Noé, que está ahora en Netflix, que yo cuando la vi digo, oh, madre mía, qué fantasías se han clavado aquí, esto es complejo, pero es que cuando lees el libro entonces entiendes todo. Claro, yo no había leído el libro de Enoc, lo había ojeado hace años, un poquito, unos capítulos muy concretos, lo que son los vigilantes, aquellos ángeles caídos o no, que nos controlan, que ahora hablaremos, pero no había llegado hasta, pienso que puede denominarse un libro alquímico. Muy interesante. Así que, Daniel Higueras, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Nacho. ¿Qué tal? Pues mira, vamos a meternos de lleno en un libro bastante interesante, quizá no tan conocido como podríamos pensar. Sí que es verdad que ha habido muchas peticiones, como dices, pero sobre todo en un suceso en el que el estamento oficial, como es la Biblia, ¿no? Lo canónico, le dedica apenas 4 líneas. Y el libro de Enoc profundiza y expande ese supuesto Génesis, todo eso muchísimo más de lo que podríamos imaginar, ¿no? Algunos lo tildarán de pura ficción, por supuesto, es un debate muy sano y muy rico, pero no cabe ninguna duda que es muy, muy interesante. Hay que decir que esto no es un libro que se haya encontrado, se encuentra en el 16, ¿no? Va un poco con los manuscritos de Qumran, los del Mar Muerto, pero no es un libro que se haya, bueno, oye, pues no lo hemos encontrado, pues vamos a trabajar sobre él y resulta que puede ser bíblico. Ojo, porque hasta el siglo III o IV después de Cristo era de los más utilizados, era un bestseller de los sacerdotes en aquel momento. Es que sabemos cuando llegan
incluso el propio Irineo. Ojo que estamos hablando de la persona que decide cuáles se quedan y cuáles se van. Pues fue muy utilizado, se cree a pies juntillas y ahora lo utilizan otras iglesias como puede ser en las zonas de Etiopía, ¿no? Entraríamos también con esas leyendas del Arca de la Alianza que hemos hablado muchas veces aquí, pero no es una locura de libro. Son unos textos que han estado amparados durante muchos años, sobre todo por la paleoiglesia, y fueron muy reconocidos. Para hablar de ello, Cristina Gracia, muy buenas noches. Muy buenas noches, Nacho. Pues nada, aquí con este tema tan interesante que es el libro de Enoc, que no solo va a influir en los textos sagrados o en lo que conocemos como el Antiguo Testamento, sino también en el arte, porque muchas de las figuras que aparecen en el texto también van a ser representadas no solo en toda la Edad Media, sino también hasta el siglo XIX. Así que está muy bien. Yo sé que a Jaime le va a gustar mucho. Jaime Arenas, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Nacho. Pues efectivamente el libro de Enoc es uno de esos textos que a lo largo de la historia ha pues llevado a muchísimos estudiosos, sobre todo en historia y en teología, a tener debates apasionantes, principalmente sobre dos cosas, ¿no? Porque más allá del contenido que tiene, que luego lo desgranaremos, y sobre el que podremos opinar si, pues, muy apocalíptico también. Si concuerda con lo que cuentan en la Biblia, o si no concuerda, o si es un texto fantasioso, hay una cuestión fundamental, ¿no? Este libro se atribuye a Enoc, a ese patriarca antidiluviano que se nombra en el Génesis, es decir, en el Antiguo Testamento. Enoc es un personaje bíblico, concretamente en el 5:24. Es el bisabuelo de Noé. Efectivamente. Bisabuelo. Matusalén sería el abuelo. Es el bisabuelo de Noé y el séptimo en la línea de descendencia desde Adán. O sea, estamos hablando, si cogemos como el principio de la humanidad, la pareja formada por Adán y Eva, lo que nos cuenta el Génesis, estaríamos hablando de la séptima generación de humanos. Que no piensen que se vivían 50, 60 años, se vivían 300, 400, 500, 800, 900. Estas eran las vidas que tenían en aquella época los profetas. Efectivamente. Pues en el Génesis se dice de Enoc que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y esta será una clave que luego vamos a desarrollar, porque hay quien lo equipara un poco a su inmortalidad. Es decir, no murió porque Dios se lo llevó. Pero si hay algo importante de este libro es que los especialistas lo califican como un texto pseudoepigráfico. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que es un texto que en realidad no ha escrito Enoc, pero que sí se le ha atribuido a él. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué se atribuyen textos como este a una persona que lo más probable es que no lo haya escrito? Bueno, pues esto es bastante habitual en estos textos antiguos en los que los autores, normalmente judíos apocalípticos, intentaban hacer valer sus textos, darles una mayor jerarquía quizás o una mayor credibilidad atribuyéndoselo a un personaje real, o por lo menos que sí aparece en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de que el libro de Enoc, los especialistas dicen que se escribió entre el siglo III a.C. y en el siglo I. Pero es que, además, si ya tenemos, por un lado, el hecho de que no lo escribió Enoc, pues es que además no hay solo un libro de Enoc, tenemos principalmente tres versiones, ¿no? Por un lado tenemos la versión etíope, que es el más importante, es el que está más completo y que además se conservó entero solamente en el idioma de etíope clásico, que es algo así como Jerez o algo así. Además, en la Iglesia Ortodoxa etíope es el único que se considera canon bíblico. Efectivamente. Y esa es la razón por la cual la gente lo conoce. Pero luego también tenemos, que este probablemente sea del siglo I, el Enoc eslavo, escrito en lengua eslava y que se llama el Libro de los Secretos de Enoc. Y por último tenemos el Enoc o Enoc hebreo, que es bastante posterior, ya de la mística judía, la Merkabá, y quizá pues se escribiese entre los siglos V o VII. Pero ¿por qué impresiona, por ejemplo, que la Iglesia Ortodoxa etíope lo tenga como texto canónico? Pues porque en 1947, como bien decías, en los rollos del Mar Muerto de Qumran, es que aparecieron fragmentos del libro de Enoc. ¿Y qué nos da esa prueba? ¿A qué conclusión nos hace llegar? Bueno, pues que estamos hablando de un texto
que al menos es anterior a Cristo y que ya, como bien has dicho antes, ya la iglesia paleocristiana y también el judaísmo lo utilizaba. Luego entraremos en el contenido, que es brutal, y muchos de los que nos están escuchando dicen: El contenido es espectacular. No sabía que todo esto venía de este libro. No, es tan espectacular que el que quiera creer en extraterrestres es su libro de cabecera, tendría que ser de temas bíblicos, de verdad. O sea, si hay alguien que, sabes que muchas veces nos dicen, bueno, es que los creadores pueden ser de otro planeta, extraterrestres, en la Biblia se citan, en los textos, pues no pueden dejar de leerse el libro de Enoc. Primero porque vamos a ir desgranándolo. Obviamente que nadie piense en spoiler, pero tienen muchos años. Pero vamos a desgranar, por ejemplo, Enoc habla en todo momento de los creadores, ¿no? En la traducción que yo tengo son los custodios. Habla de unos ángeles que son caídos y que son los que les enseñan todas las habilidades. Y hay un momento donde él, por ejemplo, ¿no? Aquí dice que fue la gran maldición, ¿no? Por eso, todo esto es un transcurso para que llegue luego el diluvio y resetee un poco la humanidad, ¿no? Dice, y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron, codiciaron y se dijeron entre ellos, vamos, elijamos nuestras mujeres entre la progenie de los hombres y engendremos hijos. Es decir, bajaron esos ángeles a las hijas de los humanos y crearon una nueva raza, la raza de los gigantes. Entonces aquí tenemos unos seres que hay de otros planetas, de otros extractos que pueden llegar a nosotros, pero es que luego el propio Enoc, veremos más adelante cómo tiene unos viajes. Los viajes que él describe, unas velocidades, bueno, ya ahora le llamamos supersónico, ¿no? A día de hoy. Pero de un momento a otro le llevan en una especie de carros, naves espaciales antiguas, todavía sin crearse según qué forma, y empieza a ver todos los lugares del mundo, el nacimiento de los ríos, empieza a ver el interior de la tierra, cómo lo bajan allí, cómo hay 4 fosas para enterrar, incluso luego hay una para los justos. Y hay algo que a mí me sorprendió por completo, cómo él consigue viajar hacia el Polo Norte, cómo él llega al lugar donde se crea el frío. Hay un pasaje que esto es muy impactante en parte. Es decir, bueno, ¿y el Polo Norte cómo pueden conocer el Polo Norte? Bueno, existían ya tribus en el Polo Norte, sabemos hasta época antes de Cristo, y sí que he encontrado que Piteas de Masalia, que sería de Marsella, en el 325 a.C. viajó a la Tierra del Norte, que la llamó Thule, ¿no? Él hablaba de esos grandes hielos. Pero Enoc cita y dice, y desde allí fui hacia el norte, hacia los confines de la tierra, y vi allí un artefacto grande y magnífico que estaba justo en ese lugar, y vi que allí en el cielo había 3 puertas abiertas, y a través de cada una salían los vientos del norte, los vientos que soplaban el frío, el granizo, el hielo, la nieve, el rocío, y hacía que cayese la lluvia. Yo no sé si las personas que estaban en, vamos a llamar, la futura Tierra Santa, podían tener acceso a los fríos, a los hielos y a este tipo de narraciones en aquella época. Un copista, un personaje de ficción, me parece muy complejo. Hay que entender que en aquel momento eran grandes aventureros que cruzaban el mundo conocido que había en ese momento, pero yo descarto, fíjate, cuando estábamos hablando de ¿cuál fue? De Marco Polo. Marco Polo, ya bien entrado la creencia y la tecnología, vamos a llamar, que empieza a ver un rinoceronte y pensaban todos que era un unicornio y le llevan porque es un unicornio. Y dijo, pero un unicornio, pues esta marranada que va ahí por el lodo dando vueltas unicornio, esto se me ha caído aquí el mito del unicornio, y era un rinoceronte. Y estamos ya muy avanzados en el tiempo. Pues imaginemos antes de Cristo una persona que asegura que había unas 3 puertas abiertas, una maquinaria, y esa maquinaria creaba la nieve, el hielo, el frío. Bueno, yo no descartaría que en aquella época tribus nómadas que habitasen sobre todo más que el Polo Norte, ¿no? Quizás la estepa siberiana, que se congela en invierno, pudieran haber llevado pues, del boca a boca, entre contactos comerciales, las noticias de que efectivamente existía una tierra helada, pues que el viento venía del mar, que es lo que está todavía más al norte de la estepa siberiana, porque hay que recordar que en el Polo Norte como tal no hay tierra, en la Antártida sí, pero en el Polo Norte no. Y es muy posible que esas noticias pudieran haber llegado incluso en forma de leyenda, ¿no? Porque al final el boca a boca las va tergiversando y llega a lo que llega. Pero es muy interesante esto que has comentado de la historia de
de esos ángeles que bajaron a la tierra, ¿no? Porque eso está contenido en el libro de los vigilantes, que es un poco pues, la parte estrella, la parte que todo el mundo más o menos conoce, aunque sea por referencias de programas de radio, de programas de televisión, de vídeos en internet. Hasta el comienzo, es el primero de los libros, entre el 13 y el 16. Porque es quizá una de las cosas que más llama la atención. ¿Y por qué? Pues porque dice Enoc 1, en el libro Enoc 1, que bajaron 200 ángeles liderados por Semiaza y por Azazel, y que efectivamente descienden a la tierra, les gustan las mujeres de los hombres, se unen a ellas y entonces engendran a los Nefilim, es decir, los gigantes bíblicos. Claro, aquí los defensores de la teoría de los antiguos astronautas están viendo una hibridación obvia, por supuesto, entre seres que vienen, Enoc nos dice ángeles del cielo, pero quienes mantienen esta teoría, extraterrestres que bajan a la Tierra y lo que hacen es una hibridación. Y de hecho hacen esa comparativa, ese símil con la creación de la raza humana, del ser humano, con los Anunnaki sumerios, ¿no? Sí, hablaremos luego de los sumerios y de estas historias. Porque ellos, que eran un poco vagonetas, son los que les enseñan a la humanidad a trabajar por ellos. O sea pero esto que está diciendo es muy interesante, porque estamos muy pocos frikis en el mundo, que yo me meto en ese montón, que creemos que existía una tecnología antes de la nuestra. Bueno, y que eso ha sido enterrado por las arenas, pero están hablando de artefactos, de carros volantes. Este libro es el antiguo Expediente X del mundo antiguo. Yo sabes que yo soy de la idea, y lo he dicho muchas veces, que creo que ha habido una civilización avanzada, pero oye, vamos a decir, fruto del paso del tiempo, la civilización es muy débil, los inventos son muy débiles y desaparecen o son enterrados. Es natural, es el sedimento natural. Pero yo soy de los que creo en eso. No concibo que seamos los primeros en inventar cosas. Claro, lo bueno del libro de Enoc, en concreto sobre el libro de los vigilantes, es que en el Génesis 6.1.4 la Biblia menciona de pasada a los hijos de Dios que se unen a los hijos de los hombres y a los gigantes. Pero claro, es que Enoc coge 4 versículos, del 1 al 4, y te hace capítulos enteros. Prácticamente el libro gira, ¿no?, un poco alrededor de esta idea. Pero es que hay más coincidencias también con la Biblia. Por ejemplo, tenemos la epístola de Judas, en los versículos 14 y 15, en el que lo cita directamente el libro de Enoc. Y eso es otra prueba de que los antiguos cristianos ya conocían este libro, ya trabajaban con este libro, aunque luego Tiriano no quisiera hacerlo canónico. ¿Por qué? Pues seguramente porque al final un texto canónico es aquel que ha sido escrito por inspiración divina. Y obviamente es muy complicado. Y tiene que tener una unión con el resto, no puede enloquecer y huir del resto de texto. Y es muy complicado que Enoc, por inspiración divina, hubiera podido escribir esto, porque al final la forma en la que está escrita en algunos casos incluso está escrita en primera persona, ¿no? O sea, es como está relatando lo que él ha visto. Y además ya en aquella época tenían la idea de que había autores detrás y que, como he dicho, era pseudoepigráfico. Por lo tanto, no va a poder ser nunca el libro de Enoc un libro canónico, salvo en este caso pues para la Iglesia de Etiopía, ortodoxa etíope, que por cierto es una de las más antiguas del mundo y que, desde mi punto de vista, más fiel es a los textos antiguos de la época de Jesús y anteriores. Yo, perdonad, os voy a contar algunas cosas de las que a mí más me han impactado, ¿no? En el libro hay un montón, pero vamos a ir trabajando, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de los custodios o los vigilantes. Él dice, bueno, pues como habla, dice Enoc, le dice uno, ve y di a los custodios celestiales que han abandonado el alto cielo. Entonces les llaman los custodios eternos. Y hay un momento en el que habla de el único grande. El único grande es el creador. Y dice, el único grande, él ha creado y dado al hombre el poder de comprender las palabras de sabiduría, y también así ha creado y dado el poder de reprender a los custodios, los hijos del cielo. Bueno, y hay un momento en estos viajes que a Enoc le llevan ante esa persona o se acerca ante ese creador. Y él lo describe. En un resumen, dice que su suelo era de fuego y sobre él había relámpagos y estaba el sendero de las estrellas. Y su techo también era de fuego llameante. Luego contaremos que las estrellas estaban atadas, las que se habían portado mal, por decir una forma, estaban encadenadas entre ellas. Y el techo también era de fuego llameante. Y miré,
y vi dentro un trono elevado. Su aspecto era como el de cristal. Lo sostenían unas ruedas, que eran como las ruedas del sol cuando brilla. Y allí estaba la visión de los querubines. Y debajo del trono fluían corrientes de fuego ardiente que de forma no podían mirar por encima de él. La gran gloria estaba allí sentada, y sus vestimentas brillaban con el resplandor que el sol y eran más blancas que cualquier nieve. Esa es la representación característica que tenemos de Dios. Ninguno de los ángeles podía entrar ni podía contemplar su rostro a causa de esa magnificencia y gloria, ni ningún ser de carne podía mirarle. El fuego llameante lo rodeaba, un gran fuego permanecía ante él, y nadie de los que lo rodeaban podían acercarse a él. Él no necesitaba consejero alguno, pero me llamó. El Señor me llamó y de su propia boca me dijo: Enoc, ven acá y escucha mi palabra. Ve y diles a los custodios del cielo que te he enviado para que intercedas por ellos. Está diciendo que tiene que hacer el mensaje divino. Pero esta representación, dice, bueno, esto muy bien, ya, pero es que esas formas de representarlos, de todo, ese ropaje blanco, ese ropaje celestial, las estrellas, el fuego cuando lo vemos repetidas veces, ya esto también bebe la mitología de estos textos, es la representación que tenemos hoy de Dios. Bueno, de aquí se pueden sacar dos lecturas. La primera sería la jerarquía de los ángeles, porque siempre se plantea como a Dios en el centro y a partir de ahí 3 esferas diferentes con los 9 coros angelicales, porque no sé si hay mucha gente que sabe que hay varios tipos de ángeles. Entonces, en la primera esfera, que sería el consejo divino, están los serafines, los querubines que se nombran en el libro de Enoc, y los tronos, ¿vale? Los serafines en el arte generalmente se representan con muchos ojos en las alas, porque son los que más cerca de Dios están y entonces son los que verdaderamente lo ven, ¿vale? Después tendríamos a los querubines, que generalmente luego también en el arte fueron apareciendo como los puti, que eran unos niños chiquititos que generalmente van alados, a veces salen solo con la cabeza y alitas a los lados, otras veces salen de cuerpo entero, son niños pequeños con las alas. Los tronos se suelen representar menos, a veces también se alude al propio trono de Dios en el que está sentado, ¿vale? La segunda esfera sería el gobierno celestial, donde están las dominaciones, las virtudes y las potestades. Y en la tercera esfera ya aparecerían los ángeles que todos conocemos. Los principados, que son los que gobiernan los reinos y las naciones. Los arcángeles, que luego si queréis entramos ahí. ¿Tan bajos están? Fíjate, Sí. yo pensaba que estaban más cercanos. Y los últimos, los ángeles, que los ángeles generalmente son los que han intercedido directamente entre Dios y la humanidad. De ahí nos vendrían nuestros vigilantes, que era el segundo tema, perdón, que os quería contar, porque Enoc media en esta visión entre el cielo y la tierra. Porque claro, al final tenemos un problema. Estos vigilantes son ángeles que han caído. Entonces, ellos luego después se arrepienten, después de habérselo pasado bien, porque encima han tenido hijos, ¿sí? Con las mujeres. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con estos vigilantes? Pues los va a aniquilar en el diluvio universal junto con los herederos de Caín. Entonces ahí se habla... Porque no, que es de Set. Sí, ¿no? exacto. Él es de la rama buena, vamos a decir. Exacto. Luego está la de Caín Son los y Abel. elegidos, los de la rama de que Set. la de Caín y Abel es la del mal. Pero se sabe que con el diluvio universal no se limpia la sangre ni las especies, porque hay un momento en el que queda embarazada una de ellas. Bueno, hay un lío. Entonces, ese diluvio pues se entiende que no limpia la tierra. Hace un 99%, pero sigue quedando esa mala semilla en nuestra tierra. Lo que has dicho de los ángeles, los arcángeles, claro, la Iglesia Católica, lo que conocemos, pues es la que nosotros convivimos con ella, ¿no? Reconoce a 3, Sí. A Miguel, Gabriel y Rafael. Miguel creo que es el más poderoso Sí, que podemos de tener hecho, de su sus nombre legiones. significa ¿quién como Dios? ¿Quién O sea, como que ya Dios? estamos hablando de... Sicut Deus. Sí. Y en este caso menciona 7 ángeles, pero que también van coincidiendo, ¿no? Habla de Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Saracael y Gabriel. Sí. Entonces, y estos 7 arcángeles también aparecen en otras iglesias cristianas. Sí, claro. Por ejemplo, yo siempre pongo este caso, que además tiene que ver con el arte. En el transparente de la Catedral de Toledo hay un momento que para que sea simétrico los 3 arcángeles no valen, porque claro, se nos queda uno descolgado. Así que el escultor va a decidir poner a Uriel, que suele ser el que
como el actor secundario, ¿no? Están estos tres, que son los protagonistas que generalmente aparecen en muchos episodios bíblicos. Y el actor de reparto. Y el actor de reparto, que es Uriel. Bob. Y entonces a Uriel lo ponen en el transparente para que siga esta simetría, ¿no? Y bueno, cada uno de ellos pues tiene también un encargo, ¿no? Para hacer. Entonces, por ejemplo, Uriel, que es el que menos podemos conocer, es el que domina el mundo, y el Tártaro, que el Tártaro es el lugar de castigo de los ángeles caídos. Entonces, bueno, vemos que se va... Está todo ligado. Realmente yo no le veo ningún fallo al libro de Enoch. O sea, me parece que está tan ligado, y también, claro, luego la cosa... Es que pone de malos a los ángeles caídos, los arcángeles, claro. Y ahí es donde pienso que entienden que está ese fallo. Sí, pero bueno... Y luego todo el tema astronómico. Exacto. No voy a entrar porque me cuesta mucho entenderlo. Lo he leído ese punto yo creo que 3 veces, y aún así luego me he apoyado de textos para traducir un poco, y no es sencillo. Pero bueno, al final te está dando las claves de la metalurgia, incluso cómo crear oro. Exacto, las armas. Bueno, es alquímico. Claro, al final, fíjate, es que está todo muy ligado, ¿no? Siempre, ¿cuántos programas hemos hecho? Yo creo que son muchísimos, no solo nosotros, ¿no? En los que el ser humano busca alcanzar esa sabiduría divina, ¿no? Busca, pues, casi alinearse con Dios, ¿no? Bueno, es que aquí dicen que la gran maldición del ser humano es la escritura. Bueno, claro, porque es la palabra de Dios al final, ¿no? No, porque es la forma donde va a quedar constancia de la creación, del conocimiento, el registro. Entonces tiene que ser tu propia memoria cómo te lo van contando. O sea, tradición oral, pero esto es la pesca que se muerde la cola, y el que nos lo cuenta nos lo trae por medio de un texto, ¿no? Claro, claro. Pero fíjate cómo todo siempre está ligado. Es decir, aquí, al margen de lo que hemos hablado antes ya un poquito, que yo creo que ahondaremos más adelante, ¿no? De cómo, sobre todo en la década de los 60, hay muchos autores, entre ellos Eric von Däniken, ¿no? Que adopta este relato para que esos vigilantes sean extraterrestres, ¿no? Y nos doten de esa sabiduría, de esa tecnología. O sea, cómo adaptamos el relato a nuestro tiempo. También me parece muy interesante que incluso podríamos trazar casi paralelismos con la Odisea de Homero, ¿no? O sea, hay muchas cosas en las que está todo tan relacionado que después hablamos mucho de que cómo va a ser todo esto cierto si cada religión tiene lo suyo. No, pero es que no nos planteamos de que igual cada religión lo que hace es simplemente adoptar el mismo relato común y lo hace suyo, simplemente. Entonces, ¿por qué eso? Para mí eso le aporta quizás más veracidad a que ha pasado algo en común que después cada una de las culturas lo ha reinterpretado a su manera, ¿no? Y me parece también muy interesante lo que puede aportar el libro de Enoch en ese aspecto. Claro, aquí es, por ejemplo, está ese tema que es el de cómo conoce todo el mundo por medio de los viajes. Los viajeros dicen, me cogieron y me llevaron a un lugar cuyos habitantes son como fuegos llameantes y que cuando lo desean parecen como hombres. Aparecí en la oscuridad y una montaña con el pico en la cima que alcanzaba el cielo. Vi los lugares donde estaban los astros, o sea, fui hacia el cielo, donde nacen los truenos, en las más distantes las profundidades, bajó hasta el centro de los océanos. Vi los grandes ríos, llegué a las tinieblas, alcancé donde nadie podía caminar. Vi las montañas en invierno, vi las desembocaduras de todos los ríos de la tierra. O sea, y luego llegó al interior de la tierra, que es donde dice que estaba la montaña sagrada. Al igual que, pues, por ejemplo, ahí habla de ese Jerusalén, en Jerusalén, las montañas y los barrancos, que dice que ahí está el centro de la tierra, que es un lugar bendito donde hay ramas perennes y flores y hay una montaña santa. Al igual que nos habla en este último punto, bueno, esto ya es un poco tela, ¿no? Cómo es el fin de los días. Él habla del Apocalipsis en varias veces, no solo antes de centrar una, al principio, a medio, al final, y él te dice que esto es la corrupción de la naturaleza y de los cuerpos celestes. Hay cosas que igual nos suenan de cómo van ocurriendo. Y en los días de los pecadores los años se acortarán, y la semilla llegará tarde a sus tierras y a sus campos. Y todas las cosas que hay en la tierra cambiarán, y no aparecerán a tiempo. La lluvia quedará retenida, los cielos la sujetarán. Hasta aquí estamos viéndolo a día de hoy. En esos tiempos los frutos de la tierra se pudrirán y no crecerán a tiempo. Los frutos de los árboles no llegarán a madurar en su momento, y la luna cambiará de órbita y no se hará visible en el momento. Esos días se verá el sol que viajará por la tarde en el extremo de un gran carro por el oeste, y brillará más y más con la luz de acuerdo a la naturaleza de la luz.
y muchos de los guías de las estrellas transgredirán el orden y alterarán las órbitas y sus tareas. En definitiva, hasta mitad de este texto es como algo que ya se está cumpliendo. Bueno, depende de la interpretación que le... Él no habla de que vengan la aquí queramos dar, ¿no? Arcángel. Bueno, habla al principio un poco, pero te está diciendo que todo empieza con una putrefacción de tu alimento básico, como es la agricultura, es la ganadería, es la lluvia. Es que hay que todo lo tener primario. una idea clara, y es que la maldición o el enfado de Dios con los ángeles que bajan a la tierra, principalmente es por ofrecer ese conocimiento a los humanos, ¿no? Decía Dani que cuando bajaron los ángeles les enseñaron a los humanos a forjar el metal, a hacer espadas, a hacer lanzas, a hacer corazas, a hacer escudos. Y eso engloba con esa idea de que hay cierto conocimiento que el hombre no debe conocer. Y fíjate que se puede incluso englobar con el tema de Adán y Eva y la manzana, ¿no? Del árbol del conocimiento. Entonces, ahí precisamente tendríamos el por qué cuando Dios maldice a esos ángeles, los convierte en demonios. Y la cuestión además también es que es irónico, muy irónico, pensar que es un libro no canónico, pero es de los pocos libros mencionados en la Biblia. Sí, sí. Entonces, estamos dando por bueno en los textos canónicos, inspirados por Dios, Pero las menciones no. la existencia y el uso de este libro, y sin embargo el propio libro como tal no lo damos por bueno. Y más revisionado que es la Biblia. Pero la idea, o sea, lo que tiene que quedar clarísimo, o sea, la idea fundamental que a todos los que nos escuchan les tiene que quedar claro es que el libro de Enoc no es un fraude, no es una revelación oculta, y lo que realmente es un texto judío que es real, que es muy antiguo, que ha sido muy influyente y que simplemente, pues por esas cuestiones del destino, no entró en el canon, salvo la Iglesia etíope, no, pero no entró en el canon, por ejemplo, de la Iglesia Pero como los otros católica. 70 y pico, 80 libros que se utilizaban en el día a día. Pero porque seguramente si la selección la hubiéramos hecho tú y yo, Nacho, pues habría entrado. Sí, Pero- hubo otros. Pero en su momento... Ya pues, sabes que se posaron las palomas sobre los 4 libros y fueron los elegidos. claro, pero precisamente pues no tuvieron a bien incluirlo, y por eso no lo tenemos como una escritura sagrada. Pero perfectamente podía serla, porque es que además el encaje que tiene con los textos bíblicos, con ese periodo intertestamental, y desde prácticamente, no la Génesis, pero casi, porque estamos hablando de una 7ª generación, desde Adán y Eva, es perfecta. O sea, es una historia paralela, pero que encaja perfectamente con lo que luego nos dice la Biblia, ¿no? Y por eso es tan importante el libro de Enoc, porque revela muchas cosas que, como ya sabemos, cuando en la Biblia se intenta, o cuando desde los textos sagrados se intenta transmitir un conocimiento, una idea, muchas veces utilizan comparaciones, utilizan símiles, utilizan pues alguna analogía, exacto. Y entonces aquí lo que nos dice Enoc es que unos seres de allá arriba, llámalo cielo, llámalo espacio, Ujú. bajaron a la tierra, se hibridaron con los seres humanos y nacieron unas criaturas que es lo que hizo que Dios provocara el diluvio universal. Así es. Porque Ese esas es el criaturas, inicio junto de con todo. el conocimiento que trajeron los ángeles, es lo que hizo extenderse el mal. Claro. De hecho, se dice que los espíritus de los gigantes siguen vagando. Claro, ¿no? pues eso dice Por que la el mal no es el fruto del Edén, Claro, sino no, que no. el mal es esa forma en general. Y antes de nada, ahí dice una cosa muy interesante sobre el mal. Dice que por mucho que hayan muerto los gigantes, que haya venido ese diluvio, no tienen hueco en el cielo el mal. Entonces siempre seguirá vagando en la tierra porque el hombre no podrá saciarles. Es decir, dicen que entonces llegarán las guerras, la penumbra y el daño. O sea, que el maligno, que los demonios, son esas personas, ya te está hablando de ellos, ¿no? Que no tienen hueco en el cielo y son los que van a ocasionar todo el tema de posesiones. Pero fíjate tú, lo apuntaba Jaime, ahora lo matizabas tú, ¿no? A nivel filosófico lo que implica esto, ¿no? El libro de Enoc es mucho más profundo de lo que puede parecer a simple vista. Es decir, esto plantea algo muy inquietante, y es que el mal es exógeno al ser humano.
Es decir, no nace dentro del ser humano. Lo que te está planteando es que hay una intervención, hay una intercesión que provoca ese mal, esa corrupción. Y ¿no? ese cruce es el que te pone esa hibridación el en este gen, caso. el gen del Eso es. mal. Pero eso que plantea a nivel filosófico de que el mal es exógeno es muy poderoso y simplemente tenemos que aplicarlo porque está vigente a día de hoy. Es decir, lo nombrábamos antes, conocimiento. Otorgan conocimiento. Pero como a día de hoy, 2000 o 3000 años después, da igual, sigue pasando lo mismo. Es decir, el conocimiento sin sabiduría que lo acompañe puede destruir una civilización, como plantea Enoch. Además, antes tú has hablado de la Odisea, pero a mí un mito que me viene siempre con el libro de Enoch relacionado es Prometeo. Sí. Y al final es que yo creo que una de las cosas más importantes, y volviendo a la filosofía, es lo que se plantea aquí todo el rato, es el libre albedrío. La posibilidad de poder elegir si bien o mal. Claro, viendo que es exógeno, que no tiene que ver con el paraíso o con donde se está viviendo, pero claro, gracias al libre albedrío, el ser humano deja de ser puro. Y de ahí tenemos todas esas interpretaciones en el arte, ¿no? De ese, en este caso, vamos más atrás con Adán y Eva, pero bueno, es elegir coger la manzana o no cogerla. En este caso, las mujeres, volvemos a las mujeres que siempre estamos ahí con el pecado, son las que engendran con estos caídos también, ¿no? Entonces se crea este mal, que son los que luego dejarán su semilla y continuará Eso ahí. es. Claro, que aquí no es el hombre el que elige el bien o el mal, sino que es que aquí te obligan a tener el mal. Y el mal, para ellos, para Enoch y todo lo que le inculcaron esas voces divinas y ese Dios, es lo más mundano para nosotros. Y dice, todos los demás tomaron las mujeres y cada uno de ellos eligió una. Entraron en ellas y se corrompieron. Ahora es cuando la matan. Les enseñaron lo que no había que enseñar, los hechizos y encantamientos, a extraer las raíces y el conocimiento de las plantas. Quedaron embarazadas y parieron grandes gigantes, cuya altura era de 3000 anas. Y cuando estos ya no pudieron subsistir más, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad. Se mezclaron y empezaron a pecar contra las bestias, los pájaros, los reptiles, los peces, y a devorar la carne y beberse su sangre. O sea, es lo habitual, lo que se hace. Se enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos, petos, y se enseñó el conocimiento de los metales. Eso no se tenía que haber enseñado nunca. Se enseñó el arte de los trabajos, y los brazaletes y los adornos y el uso del antimonio y del embellecimiento de los párpados. Se enseñaron las piedras preciosas y se enseñaron los tintes de color. Allí nació la impiedad y cometieron fornicaciones y descarriaron y se descompusieron. Se enseñó la astrología, se enseñó el conocimiento de las lunas, se enseñaron los signos de la tierra, se enseñó el curso de la luna, y los hombres, cuando conocieron todo, perecían, lloraban y lamentaban un sonido que llegaba hasta el cielo. Lo que para nosotros es el conocimiento es la maldición. Claro, porque estaba solo al alcance de Dios y sus custodios celestiales. Es que cuando tú brindas ese conocimiento al Hijo del Hombre, al final estás dando algo que no tiene la sabiduría para poder controlar. Es lo que hablamos ahora. Es que es como la frase tan manida de la potencia sin control no sirve de nada. Pues esto igual. Es una analogía, es una metáfora perfecta. Es decir, los vigilantes como tal igual no existieron, pero nos está hablando de algo que nos acompaña hasta el día de hoy. Bueno, todo el mundo, pero luego todos decimos el ángel de la guarda, ¿no? Sí, es bueno, esa persona que nos acompaña en este mundo. Claro. Claro, pero aquí tenemos la idea de que el conocimiento acerca al hombre a Dios. Correcto. Pero no a su amor Eso es. Esa es la clave. O a su adoración, sino a intentar ser como él, ¿no? Ya conocer. Por eso a Enoch Esa es le la echan primera idea. en cara todo el tiempo decir, ¿y por qué haces tantas preguntas? ¿Por qué te interesa saber dónde estamos? ¿Por qué cómo lo hicimos? Dice, tú no necesitas tener ese conocimiento porque ya lo tienen otros. Claro, esa es la idea del pecado original en el Génesis y se representa de forma metafórica con estos conocimientos que recibe la humanidad de los ángeles. Es decir, en este caso, a través de ángeles caídos, de ángeles rebelados frente a las instituciones celestiales, lo que ocurre es que los humanos vuelven a adquirir conocimiento, que los humanos vuelven a emprender un camino que no está arreglado por Dios y que por lo tanto es lo que inspira
esa ira de Dios que luego se traduce en el libro de Enoc como el mal. Pero ya ves tú qué mal hay en saber cómo se malea un metal o se hace con lapislázuli pues un ungüento para que las mujeres puedan maquillarse o para que se pueda hacer una infusión con unas raíces de una planta y puedan curarse las enfermedades, ¿no? Pero fíjate que ahí hace mucho hincapié, por ejemplo, o repite la idea, ¿no?, de que es la mujer, a través, que lo decía antes Cristina, la mujer la que provoca todos estos males, en este caso a través de los ángeles, antes fue a través de la serpiente y la mordedura de la manzana, pero al final volvemos un poco a repetir esta idea cíclica de que el conocimiento que intenta asimilar o acercar en cuanto a poder al hombre a Dios es pecado, es malo y debe ser cortado de raíz, y si hace falta, pues inundo la tierra y me cargo al 95% de la población. Pero sin embargo, perdona Cristina, sin embargo, hay algo también muy interesante. Es decir, corregidme si me equivoco, yo soy un profano en estas lides, pero Dios, el creador, es el que otorga al hombre el mayor poder que tiene, ¿no? El mayor poder que tiene el hombre es la elección. De ahí proviene el libre albedrío, ¿no? Y lo otorga Dios, el creador. Y aquí lo están cuestionando. Es decir, aquí se está cuestionando desde un principio el libre albedrío que otorga ese conocimiento, que va ligado a la sabiduría que no se tiene, a ese poder controlar esos elementos que son exógenos a ese mal intrínseco del ser humano. Pero al margen de todo eso, choca con lo canónico, ¿no? Después, porque si Dios otorga a su Hijo ese libre albedrío, ¿por qué se está cuestionando de esa manera aquí, en función del conocimiento que se puede obtener en ese momento totalmente prohibido? Porque recordemos que cuando hemos hablado de brujas, es que todo esto deriva en eso, ¿no? Nacho, tú lo sabes muy bien. Es el llegar a equipararse al conocimiento de Dios. Por eso estaba tan castigada en la Edad Media la brujería, porque consideraban que era igualarse al conocimiento que puede tener el Creador. Pero así que estamos en esa dicotomía, ¿no? Lo que pasa es que, y esto ya es un tema más teológico, el libre albedrío que supuestamente nos da Dios es falso. No es real. Porque en el primer momento de la creación ya te da una regla. No comas de ese fruto de ese árbol. Con lo cual ya no existe el libre albedrío si transgredir las leyes, la moral o las normas que nos da Dios. Luego vendrán los 10 mandamientos a lo largo del Antiguo Testamento, y luego vendrán muchas otras enseñanzas y muchas otras reglas que los diferentes mesías, profetas mesías solo ha habido uno, nos van dando, que se supone que vienen de Dios, con lo cual ese libre albedrío no es real. Porque en el momento en que transgredes alguna de las reglas, está mal, has cometido pecado. Sí, por supuesto, condenado. Hay unos mandamientos, pero fíjate tú que eso choca directamente, ¿no? Y aquí voy a dejar, porque esto se puede enlazar en un debate teológico muy potente, ¿no? Pero cuando alguien intenta defender, sobre todo la existencia de Dios, frente al mal que existe en el mundo, dice, ¿pero por qué no actúa Dios? Dice, porque si no rompería el libre albedrío. Claro, pero a ver, una cosa es que exista el libre albedrío en las decisiones que tomemos los hombres, y otra cosa es que Dios esté de acuerdo con ellas. Es decir, ya, claro, pero la excusa es por qué no interviene cuando matan a un niño. Porque luego se juzgará entre puros e impuros. Claro, pero bueno, pero al final está dando el poder de la elección, ¿no? Claro, no interviene directamente. Te está dando el poder de que en tu vida sea la más correcta hacia su creación. Pero te está dando el poder de elegir que sea la más correcta. Porque si luego no serás juzgado. Claro. A nosotros nos da la sensación, o a mucha gente la sensación, que cuando se muere se acaba todo. Pero no, es que si no has cumplido las reglas de Dios, cuando te mueras vas a flipar en colores. O sea, te va a y esto no solamente es que hay gente que dice, ya están, esas son cosas de la Iglesia. No, es que esto es de todas las culturas, de verdad. Sí, claro. Es que desde las más antiguas que hay las creencias. Incluso me acuerdo de unas maldiciones que había precolombinas de que estarás, si has hecho el mal, estarás sin ojos y sin boca, solamente escuchando los reproches durante años sin término. Y siempre se castiga el daño en ese aspecto, en ese transcurso de la vida, que el limbo ya no existe, ¿no? Pero claro, dicen, ¿y cuánto dura el limbo? Si existiese un limbo, ¿no? Ese paso. No hay tiempo, pero claro, es que el tiempo es muy relativo. Entonces, ese minuto nuestro puede ser en otra vida 100.000 años. Y esos 100.000 años puede ser una hora nuestra. Entonces, se entiende que se llega a un espacio donde no hay tiempo. Eso es muy crudo y si lo piensas, puede ser muy duro.
Eso es un agujero negro, ¿no? Eso ya nos lo enseñó tu amigo Nolan, Nacho, en Interstellar. Estaba Ese era el de los libros. Estaba pensando en lo mismo. Si no va a caer un libro ahora por aquí. Es decir, del que puso aquí tiempo. ¿Sabes? Es decir, pero lo estoy poniendo anormales, que tenéis ahí tiempo escrito todo el rato en el plato. Ya no tengo más sitio en la pared. Dice, ya no sé cómo me van a escuchar esta gente. Si alguno podemos algún día viajar en el tiempo, que venga y que tire un libro. Sí, pero a ver cuánto Ahí va, tarda ahí en va. Parece Esto ser que no. Parece ser que no. Jaime, porque hay libre albedrío, lo tirará cuando él quiera. Claro. No cuando tú le digas. Era una señal, pues parece que no se va a poder viajar en el tiempo. Os quería comentar que, volviendo a lo del castigo, en el libro de Enoch salen dos personajes, que uno es Leviatán, y Leviatán siempre se ha representado en el arte sobre todo como una boca que suele salir en los juicios finales y en otras escenas de este tipo, una boca que se abre en una esquinita y se va tragando gente, ¿no? Entonces, Leviatán, Enoch lo nombra como un demonio acuático que busca poseer a las personas y es difícil de exorcizar. Es el tragachicos de la vida. Sí, es un poco es como el tragachicos, Yo estaba pero pensando en Cthulhu de Lovecraft, pero bueno. Sí, Jaime, Bueno. yo también, ¿eh? También, por, sí. por aquello de los tentáculos. Y la cosa es que no solo aparecen las representaciones iconográficas con el juicio, sino que es que el libro de Job y los Salmos también lo sacan como la entrada al infierno, a este Leviatán. Y incluso, o sea, ya me voy a echar aquí un brindis al sol, pero me parece estupendo porque leí esta teoría y está genial. Si fuera una ballena, la podríamos relacionar con otro personaje bíblico que es Jonás. Y Jonás dijo, me escuchó el Señor desde el vientre del infierno. Entonces ahí estamos relacionando, pues eso, los bichos con mal aspecto que pueden ser representaciones del mal, incluso que Jonás se lo tragara. Y claro, lo que hablamos no está dentro de los libros canónicos, pero entronca con muchos de los que sí van a ser canónicos. Entonces yo creo que el libro de Enoch es como algo velado que está ahí como de fondo, que sí que se toma como igual base, no se acepta como canónico como tal, pero que luego influye en el resto de libros muchísimo. Jonás me lo apunto, ¿eh? De Jonás no hemos hecho nunca nada. No hemos hablado nunca. Jonás o Pinocho y Gepetto, que también beben También. de ello. O sea, que también lo que tú quieras, Nacho. Pues te vienes y nos cuentas tú el del espeto. Bueno, aquí, respecto al diluvio universal, sí que aquí es muy tajante, ¿no? ¿Por qué viene el diluvio? Dice, pues porque las mujeres han parido gigantes y por tanto la tierra está llena de sangre e injusticia. Ya sabemos de dónde viene ese pecado. Y luego el Altísimo, que tampoco lo llama Dios, dice, el Altísimo, el Santo y Grande, envió a Uriel y le dijo, ve a ver a Noé y dile en mi nombre, escóndete y revélale que el fin se acerca, que toda la tierra será destruida y que va a llegar un diluvio que caerá sobre toda ella y destruirá todo lo que hay sobre la tierra. E instrúyele para que pueda escapar, para que progenie poder preservar durante todas las generaciones del mundo. Bueno, pues entiendo que aquí es donde le dirían pues cómo tiene que hacer la barca. Sí, claro, por supuesto. Además, fíjate, hablábamos de el arte a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Cómo ha trazado esas similitudes con el libro de Enoch y arte a día de hoy, pues también tenemos, ¿no? El cine, por ejemplo, y los videojuegos también siguen bebiendo de esa llamémosla historia profética, esa mitología, esa, bueno, para muchos ciencia ficción, ¿no? Al final, que nos habla el libro de Enoch, ¿no? Por ejemplo, tenemos, no sé si habéis visto, que recomiendo desde aquí verla, en la película Noé de Darren Aronofsky, es decir, con Russell Crowe haciendo de Noé, o Noah se llama en Estados Unidos, ¿no? Es la conversión. De verdad que para entender esa película yo invitaría a leer este libro. Sí, porque se basa. El inicio. Bueno, ¿tú no sabes que cuando salió, se estrenó, fue dilapidada totalmente? Es que no se entiende. O sea, no se entendía la que gente. yo cuando bueno, la vi, antes lo he dicho a Jaime, es que Claro, cuando vi la esos película gigantes de Noé, piedra. digo, pero qué fumada me está poniendo Claro. aquí. Porque yo no era muy conocedor de esta. Yo sabía lo de los gigantes de Génesis y tal, pero cuando empezaba con los de piedra, cuando empezaba con esa semilla, con bueno, lo de Seth Caín, sí, ¿no? Y digo, vaya ciencia ficción que se han clavado aquí. Claro. Pues una vez leído el libro, esa película se entiende. Se toma sus licencias, la película también, como Sí, siempre, ¿no? pero- sus concesiones, pero sí que está muy. pero- Quizá es la película más basada en Es el que el libro de inicio, Enoch, si no, no lo vas a entender, ¿no? No, O sea, claro, que claro. le cascaron, ¿no? La Sí, película. sí, muchísimo. Normal, me pareció un castigo, la primera vez que la vi. Muchísimo. ¿Ves? Pero porque al final nos falta la sabiduría para entender el conocimiento que nos dan. Pero tendrían que ponerte
recomendamos previa lectura Sí, del claro. libro. Sí, sí que Yo podrían ya no voy a avisar, verla, la Nacho, verdad. al Para cine. según qué cosas. Bueno, pues por ejemplo la Odisea, pues dice muy claro, hombre, viene bien pues leerse o mirar un poco la Odisea para ver qué tiene de... Pero di la verdad, tú fuiste al cine a ver Máximo Décimo Meridio haciendo de Noé, haciendo un arca de madera, ¿no? Pues mira, yo en parte, yo esperaba otra cosa, sí, esperaba una aventura probablemente del arca de la Pero madera. está muy bien. Pero ahora vuélvetela a ver. Y me veo un después de leer el enfrentamiento inicial que con la piel de serpiente que yo no entendía nada. Pero claro, digo, pero ¿pero a quién se le ocurre este mundo ficticio? Pero es que ese mundo ficticio es el que narra luego Enoch. libro. Sí, sí, sí. De Entonces- hecho, sale Matusalén. Sale Sí, Matusalén. sí, 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 sí. Que Que no también es te el del quedas Ron, ahí. es el abuelo. Y en los- Y hablan de Enoch. Claro, Claro. dice, no, dice, es que Y ya nos fíjate, avisó que esto iba a pasar. en lo más reciente, en la más rabiosa actualidad, más que la película, incluso en los Es videojuegos. que ayer la tenemos- volví a ver, la de Noé. Digo, voy a verla. ya la has visto. Hombre, entonces? ayer otra vez. Vale, yo te he dicho que la vieras otra vez. Ah, no, yo la he visto ya 3 veces. ¿Pero antes o después de leer el libro? La vuelta Antes a y ver? después. Vale, pues ya está. Bueno, Ahora ya está toda ¿Y a entendida. qué te gusta más? Sí, porque ya al final lo pasé. Digo, bueno, esto ya sabemos cómo va. Pero sí, el inicio sí lo tenía que volver. Bueno, por ejemplo, Jaime, no sé si ha jugado a Indiana Jones y el Gran Círculo. No, todavía No, pues se basa también con sus licencias amplias, además, en el libro de Enoch, en los Nephilim, no como, No le va a como corrupción, sino como custodios y protectores. Le da una vuelta de tuerca al tema, pero al final es Indiana Jones y es magnífico que tome, como digo, como referencia un tema de hace 2000 y pico años. A día de hoy sigue tan vigente. No te va a gustar mucho. No. Indiana Jones. No, ¿No? yo Pues lo tengo en la Play y en las Oculus. Hay en todos los formatos. Bueno, ha habido el de esa- la- Escucha, el de la Play ya Jaime, te lo juégalo, confirmo. juégalo. Indiana Jones podría estar dentro de la trilogía original de Spielberg. Lo este Indiana mismo, Jones. lo mismo me dijo de Expedition 33. Cuidado con lo que dices de Expedition 33, que te tengo van a calzar, ¿eh? Que me calcen todo lo que Pues ha sido una decepción. Y tengo que ¿El decir. qué? No, a ver, tengo que decir que Escucha la al banda profesor. sonora es muy buena, los gráficos son chulos, la historia es interesante, todavía no lo he terminado. Está bajando, ya sé que me falta. Espectacular, bonito. chulo. Pero la mecánica de los combates es una auténtica bazofia. Bueno, Madre mía. Y se lo digo Blasfemia. a cualquiera porque no puede ser que yo. Jo, pues como juegues en Indiana Jones te va a dar Que yo me pegue con macuco. un monstruo Pero 15 si no minutos tiene nada que tocando ver. los Ahora, por mismos favor. botones. Que parece un fighter ahí. yo le digo a nuestra con- audiencia que se tape los oídos y que juzguen ellos mismos. Que tienen libre albedrío. Que Al elijan gigante. jugar o no jugar. Al gigante cuando se apalea ahí varias veces con Pero el que no hagas gigante. spoilers. Pero Es un bueno, Nephilim, ¿lo sabías eso? ¿Te quedó claro o no? No, no te quedó muy claro. Sí, lo he jugado en activa y pasiva este. Vale. Bien, me parece muy lento. Que es Lo que te tipo- gustará es tipo por el los- mundo donde. Los Uncharted. ¿Qué va? No, ya le gustaría parecerse a Uncharted, vamos, en la suela de. Me voy a salir caliente de aquí hoy. Ya está, no voy a opinar un nada juego más. hipercerrado, además. ¿Sí? Sí, Bueno. no es casi abierto. Lo jugaré y como soy fan de Indiana Jones, pues seguramente me hará gracia. No, no, te va a gustar. Te lo garantizo, ya me lo Porque a dirás. mí en estos juegos lo que me gusta realmente al final es la historia. Es el mejor tributo en videojuego que se le ha hecho a Indiana Jones desde Fate of Atlantis de largo, ¿eh? ¿Sí? De largo, de largo. Que sí, Y pero además con mucho mimo y mucho cariño. no hay grandes acciones. Déjalo estar. Mira que Nacho es muy, muy exigente con. los Oye, videojuegos. pero lo acabé, ¿eh? Digo, yo por mis narices lo acabo el juego. Pero de verdad me está diciendo que no te gustó absolutamente nada. Pues si tiene una historia digna de la trilogía de Spielberg. Que toda la historia que tú quieras, pero yo también quería jugar, no solamente escuchar una historia. Pero ¿y no juegas? Que sí, que yo juego, pero es que Así pusiste el piloto automático. Te ponen unas historias de 800 horas. Pues que hay que darle su toque cinematográfico también. Bueno, bien. En fin. Tú piensas, Nacho, que ahora los videojuegos son prácticamente películas en las que intervienes en algunas Ahora he vuelto a escenas. jugar al Redemption, el 2. El mejor. Uno de los mejores videojuegos de la En historia. absoluto, el 1 es mejor. Te meten unas brasas cuando juegas por segunda vez. Esos son brazos. Es insoportable, es soporífero. O sea, tienes para pegar. Nacho, déjalo ya porque déjalo, No, no, porque no, vamos a no, acabar no. mal tú y yo. Perdona, para pegar 2 tiros tienes que aguantarte 16 minutos de conversación. Oh, Dios mío. De un tío borracho contra otro que no entiende nada. Y digo, pero si yo son te quiero matar al de enfrente. ¿Es verdad? A ver, es verdad que hay. La segunda vez, la segunda vez que juegas es- algunas cinemáticas y algunos diálogos que son extremadamente largos, pero hombre, el juego es bueno, es muy bueno. Bueno, siempre le puedes dar a la X y avanza. Pero que es el. Que desgastas la tecla. Bueno, en definitiva, nos quedan 5 minutines. El libro, Tanisa, que está cruzadísimo, ¿eh? Hombre, es ¿Se ha que quedado no, aquí? no, ya no. Nos Se le han va a cambiado hasta de pegar, color los ¿no? cristales de las gafas. Cuando terminemos nos va a pegar o algo, ya verás. Sí, sí. Ese bigotillo nos ha puesto. Bueno, yo volviendo al videojuego, los Nephili salen bien representados. Sí, salen bien representados. Lo que pasa es que el concepto es totalmente el opuesto, podríamos decir, ¿no? No
podríamos, ¿cómo te lo explico? No representan esa corrupción del ser humano, ¿no? Al revés, puede que en un inicio sí, pero a día de hoy son como los custodios, los protectores de una orden en la que se custodia, valga la redundancia, ese secreto, ¿no? Tan primigenio que es la corrupción humana y cómo se otorgó ese conocimiento al ser humano. Claro, y concluimos que los vigilantes bajaron a ayudar o a Bueno, corromper depende a la cómo humanidad. se mire. Claro, sí. Hombre, depende quién lo vea esto, ¿no? Si es de España o de Argentina, te dirá una cosa u otra. Claro, te dirá que sí, que nos ayudaron a progresar, y hay otros que te dirán pues que no, que nos destruyeron. Claro, esto choca un poco con las corrientes satánicas o luciferinas, en las que lo que dicen precisamente es que Lucifer vino a dar la luz al mundo y a enseñar el conocimiento, y porque Dios nos tenía a los humanos poco menos que encadenados en una granja de hormigas, ¿no? Pues bueno, los ángeles nos dieron un conocimiento que yo considero que es bueno, saltándose las reglas de Dios, que igual Dios nos lo iba a dar más adelante, no lo sé. ¿O no? ¿Fueron buenos, fueron malos? Pues la cuestión es que al final Dios acabó con ellos, los maldijo y los convirtió en demonios. Y no dejan de ser pues ángeles rebeldes, ángeles caídos, que históricamente se ha equiparado con el mal. Quizá desde el prisma que tenemos actual de lo que es el bien y el mal, pues quizá no hicieron tanto mal cuando nos dieron todo el conocimiento. Pero bueno. Claro, es que depende del cristal desde donde lo mires. Claro, cada uno pues que saque sus propias conclusiones. También te digo, vinieron aquí y nos quitaron a las chavalas. Eso no está bien. Eso no está bien. Y encima sin pedir permiso. Yo supongo que los hombres de la época no lo verían con buenos ojos. No se habla del tema. Eso es también bastante curioso, porque no hay como una reacción a que estos seres bajen y estén con las mujeres. Las mujeres siempre pasivas. Simplemente hay que contextualizar, ¿no? El pensamiento del momento, ¿no? Claro. Quizá eran dioses, vamos a llamarlos así, que bajaban de las estrellas y tenían pues una. O sea, simplemente dieron un paso a un lado, ¿no? Y dijeron, bueno, si esto es lo que nos conviene, como raza, como especie, pues lo aceptaron, ¿no? Por eso igual no se nombra tanto, ¿no? Es un tema un poco velado. ¿Están entre nosotros? Ah, amigo. Pues creo que esa es la moraleja de. Bueno, todo tenemos esto. a David y Goliat ahí, ¿no? Podría ser el último Nefilim. Perdona, y el final lo deja abierto eso, ¿eh? El final de este libro Sí. te dice que las almas quedan errantes, por lo cual están entre nosotros, y que se mimetizan y se convierten también en parte de hombres. Y aquí es donde se alimentan esas teorías de que no estamos solos. Pero bueno, es bonito relacionarlo con el mundo ufológico. Bueno, más que ufológico, extraterrestre, aunque ufología también tenemos un rato. Me lo voy a leer varias veces. He de decir que no conocía bien del todo este libro y ha merecido la pena. Mereció la pena la recomendación que nos hicieron aquí y ha merecido la pena coger el libro, comprarlo. Son 10 euros de libro, que no es de esos complicados de encontrar. Este en concreto es de Editorial Edaf, el libro de Enoch, El Profeta. 10 euros me costó en la casa del libro. Y había varios. Buena publi acabas de hacer, que nos manden algún librico más. O sea, que se puede ir, se lee muy bien, se lee muy fácil, son 160 páginas y muy completo encima. Y si tienes dudas te ponen 2 traducciones. Y si quieren, el mío está subrayado ya en amarillos, en fosforitos. Es importante el tema de las traducciones, porque no todas las traducciones al final nos cuentan la misma historia, debido precisamente a que te ponen una cada lado. Los criterios pueden ser diferentes. Es importante leer. La interpretación que el traductor hace del texto es muy importante. La ha hecho Charles. Y puede ser determinante. Carlos. Ah, sí, Carlos. Carlos, el traductor. A mí me gustaría acabar con una cosa y volviendo un poco al tema de. Cristina siempre poniendo ahí. El orden. Es que os vais, os estáis yendo hoy mucho. Yo sé que el tema es muy interesante y puede dar para muchas cosas. Me voy a ir con el grupo de Doors. Porque tenían, gracias a Yo pensaba que nos ibas a centrar de nuevo el Sí, programa. pero os centro. Porque tiene que ver con todo el tema del conocimiento. The Doors, se llama The Doors. Porque William Blake, que es un artista de finales del siglo XVIII y principios del XIX, de hecho, la última obra que hace son las ilustraciones del libro de Job, ¿vale? Y aparecen Behemoth y Leviatán, que son estos 2 bichos que nombra Enoch en su libro. De hecho, habla de unas batallas. Bueno, hay una representación muy chula que si la gente que nos escucha lo quiere buscar, es muy interesante porque aparece este bicho acuático y encima aparece como una especie
rinoceronte, buey, cosa extraña así. Un Hipopótamo. unicornio Hipopótamo. gordo. Es más tirando a unicornio de Marco hipopótamo, Polo. perdón. El unicornio gordo. Bueno, pues The Doors, con parte de las frases que William Blake pone allí, se autodenominaron así por esta frase. Si las puertas de la percepción se purificaran, todo se le aparecería al hombre como es, infinito. Por eso os quería volver a llevar ahí. Pues seguimos aquí. Esto lleva el libro también. Todo hacia Enoch. Pues, oye, no conozco a ningún Enoch. Enos sí que conocí, pero Enoch no. No, yo tampoco. ¿No? conozco ninguno. No. Ahora vamos a Ahora se va a poner de moda. Futuros Bueno, niños. muy bonito, de verdad. Un programa donde yo lo escucharé tranquilamente, porque merece la pena volver a aprender todo lo que hemos dicho y todo lo que hemos contado está escrito, que no hay aquí ni manipulación histórica, ni teorías extrañas. No. Esto está escrito hace muchos años. Ha llovido. Fíjate si llovió, que se cubrió la tierra. Así que lo tenemos aquí. Cristina, muchas gracias. Muchas veces. Me encanta venir. Qué bien. Lo que nos gusta que vengas y lo que nos alegra. Jaime, profesor. Hasta la próxima, Nacho. Me gusta Profesor y hablar sus de estos lecciones. temas. Las lecciones bíblicas le gustan mucho al profesor. Sí, porque dan lugar a muchas interpretaciones y a poder desarrollar los temas de forma muy horizontal. Pero no ha entrado hoy mucho en el tema ufológico. Por algo será. Daniel Higueras, Mr. Krell. Muy bien. ¿Streaming va bien? Sí, todo muy bien. Todo ¿Twitch muy bien, la va verdad. bien? Todo muy bien, sí. Podría ir mejor, pero. ¿Dónde no nos te quejamos. teníamos albergado? En Twitch. ¿Cómo? Como Mr./Krell, con 2 L's. KRLL. La gente que pasen por allí y se suscriban. Y nada, una maravilla el libro de Enoch. Yo creo que. ¿Vas a estaremos- jugar al Indiana Jones aburrido? Sí. No te voy a contestar. El libro de Enoch, de verdad, yo creo que estamos ante el primer spin-off de la humanidad. Así que. Buen final. Pues aquí les dejamos este libro, más que recomendado, el libro de Enoch, muy sencillo de leer y de verdad que a mí me abrirá la mente. Y sobre todo hay gente que dice, pero ¿cómo vamos a leer libros que están prohibidos por la Iglesia, que son... Pues no tiene nada que ver. Si hay una estructura y tenemos cierto conocimiento sobre los textos bíblicos, los textos sagrados, pues esto lo único que hace es enriquecer y ampliar y darte expectativas distintas. No estamos haciendo aquí ni improperios, ni barbaridades, ni nadie nos va a excomulgar, para nada. Yo soy de los que pienso que no debería haber libros prohibidos. Habría de haber libros recomendados y no recomendados. Para leerte según qué libros, tener una base que te permita entender y comprender el libro. Claro, no nos leamos esto antes que otros libros. Entonces siempre para mí tiene que haber un curso y un transcurso a la hora de la lectura. Así que les invito a los que, sobre todo cuantos más puristas y más aférrimos a los textos sagrados, a coger estos libros de vez en cuando, como yo hago con los evangelios apócrifos, que te lo pasas bien y entiendes muchas cosas y encima vas relacionando y alguno dices, pero ¿y por qué? Pero si está mejor escrito que alguno de los otros. Bueno, pues así funciona el mundo. Muchas gracias y la próxima semana más. Un abrazo aquí, Abismo, en Aragón Radio.